El mundo del cine es enorme. Hay cientos de miles de géneros y fórmulas que compiten entre sí por la atención del espectador. Parece que más o menos existe un público para todo, y dentro de lo que cabe, existe afición por todo tipo de obras. Pero hay un formato audiovisual de grandes dimensiones en la historia del cine al que nadie le hace caso: los cortometrajes. Además, es algo bastante curioso, porque hace 15 años, en pleno auge de la tecnología, se podía entender que los espectadores buscasen historias épicas y jamás hechas. Pero ahora lo peta el vídeo corto. Pocos segundos, experiencias rápidas y dopamina constante. ¿Cómo es posible que en la era TikTok nadie preste atención a los cortometrajes? Para entender todo esto es necesario empezar por el principio. Hoy en día no le damos demasiada importancia a los cortos, pero en los inicios del cine eran el formato dominante. Desde los hermanos Lumière hasta Georges Méliès, Buster Keaton o Chaplin, los grandes autores hacían cortos. Eran pequeñas historias centradas en elementos concretos o en gags en el caso de los autores cómicos. Pildoritas de cine que aún a día de hoy son muy disfrutables y vienen de lujo para ratos muertos en los que no tienes tiempo de ver algo más largo. Y no es que las hicieran así por pereza o por gusto, es que el rollo de película no daba para más. La gente iba al cine a ver una sucesión de historietas con curiosidad pero sin expectativas de ver la mejor historia posible. Solo querían deleitarse con el truco de un invento tan rompedor. Aún así había producciones de calidad y de hecho muchos cortometrajes de esa época están dentro de las mejores producciones audiovisuales de la historia. Viaje a la luna, Asalto y robo de un tren, Una semana, Un perro andaluz... Son solo 4 ejemplos, pero si los habéis visto sabréis que son completamente diferentes entre ellos y que son buenísimos desde diferentes puntos de vista. Aún así, al cortometraje le duró bastante poco el éxito, como a La La Land del Oscar. El formato largo se impuso enseguida y acabó siendo mucho más rentable en muy poco tiempo. Los cortos pasaron de ser el plato principal a un entrante que la gente consumía sin demasiadas ganas. Por si al corto no le habían ocurrido suficientes desgracias, llegó el sonido. La gente empezó a pedir historias largas, con la voz y el rostro de sus actores favoritos. Las películas con superestrellas te hacían millonario y los cortometrajes te arruinaban porque ya no le importaban a nadie. Y así es como en menos de 30 años, el corto pasó de protagonista a una herramienta para novatos. Algo que se usaba en las escuelas de cine como un modo de empezar a experimentar con las historias. Y en cierta manera, sigue siendo más o menos así. Hoy en día vemos el cortometraje como algo muy raro. Es lo que hacen los directores novatos para ganarse la oportunidad de hacer un largometraje. Es una especie de anuncio que tiene 10 minutos para convencer al productor de que ponga los verdes. Y esa es la parte buena, porque hay gente que cree que los cortometrajes solo existen en Disney, como el de Xiaolong Bao, que lo ha visto hasta tu primo el del pueblo. Ese, el que dice que la mejor película de la historia es Torrente 2. Todos entendemos por qué los cortometrajes perdieron su sitio en las salas de cine. También entendemos que nadie los consumiese en pleno auge del largometraje o de la tecnología. Pero ¿cómo es posible que tampoco sean populares hoy, en la era TikTok? Déjame hablarte del gran problema del cortometraje: la visibilidad. El problema del cortometraje no es que sea un formato nuevo en expansión. Todo el mundo sabe de su existencia. El verdadero problema, el enorme problema, es que nadie sabe dónde encontrar un corto. Para que entendamos hasta qué punto llega este vacío, sigamos toda la cadena de producción de un corto. Imagina que un autor crea un corto muy bueno, innovador y con una historia potente. Lo más probable es que se lo haya financiado él, o como mucho, cuente con el apoyo de gente que no tiene demasiada influencia en la industria, porque la gente que mueve hilos no está pendiente de los cortos. No hay nadie para hacer una campaña de marketing, o al menos para crear una mínima publicidad que genere interés del público. Evidentemente, ninguna plataforma de streaming comprará los derechos del corto, porque saben que en su plataforma nadie va a ver esa obra. El autor del corto se queda básicamente con 2 opciones. La primera es llevar el corto a un festival de cortometrajes. Son festivales muy de nicho en los que con mucha suerte tu corto le llama la atención a un tío que conoce al primo del cuñado de un productor. La otra opción es subirlo a YouTube o a Vimeo y rezar para que se haga viral. Básicamente, un cortometraje promedio, que es una producción audiovisual que requiere un esfuerzo económico y artístico muy serio, compite por visitas con este vídeo o con este del Glow Up de Ballerina Capuchina. Y os podéis imaginar qué es lo que ve la gente.
Como os imagináis, el algoritmo de YouTube no empuja un cortometraje cualquiera por encima de vídeos que tratan tendencias o temas que interesan a la masa social. Por no hablar de plataformas como Netflix, que directamente esconden los cortos en el fondo del cajón para que no molesten en la pantalla de inicio. Es triste, pero la realidad es que nadie se va a fijar en un corto que se llame La huida, por ejemplo. Da igual el esfuerzo que pongas porque nadie hará clic. No estamos lejos de ver cortometrajes con títulos como "No creerás lo que hizo este hombre, huye y sale mal. Le pillan. Eres tan imbécil que harás clic en este vídeo". Otro problema serio es la influencia que tiene TikTok en todo esto. Parece de sentido común pensar que si la gente consume contenido corto en TikTok, el cortometraje puede ser lo mismo pero con calidad, ¿verdad? ¿Qué va? Para nada. La gente consume contenido corto, pero el cortometraje, aunque dure un minuto, no es el mismo tipo de contenido. Un TikTok de 20 segundos lleva el último temazo de las Blackpink, letras más grandes que el ego de Will Smith y un personaje haciendo cualquier gilipollez en pantalla. Un cortometraje, aunque dure un minuto, busca construir una historia o explorar una idea, así que no puede ser un bombardeo de dopamina constante. El problema lo sabemos de sobra. Seguro que en TikTok o en los shorts de YouTube hay cortometrajes buenísimos, pero la gente no quiere creatividad, quiere dopamina. Es un escenario bastante triste para cualquiera que valore los cortometrajes. Si os interesa el tema, os recomiendo este vídeo de Eric Demusy, un director y animador que ha trabajado en series como Stranger Things o Juego de Tronos, pero también es autor y gran aficionado a los cortometrajes. Eric básicamente propone a los nuevos creadores que nunca hagan un corto como una historia independiente. Dice que es completamente imposible que rentabilicen la inversión si lo hacen, y dice que la única alternativa es hacer cortos que puedan convertirse en películas. Y eso teniendo en cuenta que el 99% de las veces hacer un corto es perder dinero, así que os podéis imaginar la inmensa pasión de esos 4 locos románticos que siguen haciendo cortos sin otro fin que el de hacer un corto. La situación que vive el cortometraje es una auténtica lástima, y no ya por nostalgia o por apoyar una forma de expresión artística. Es que el corto tiene su función. No son simplemente historias cortas hechas por estudiantes de cine o teasers para un productor. Históricamente, el cortometraje es el soporte en el que existe un espacio infinito para el experimento. Nadie va a financiar una película que gire en torno a una idea demasiado experimental y jamás vista. Pero sí es más probable que esa idea pueda salir adelante si se hace en un corto. Por eso sería una auténtica lástima dejar que el cortometraje pierda relevancia para siempre, porque perderíamos ese espacio de experimentación único en la producción audiovisual. Por no hablar de la cantidad de personas que tienen una historia maravillosa por contar, pero que jamás encontrarán la financiación para hacer una película. Es que su salvación debería ser el cortometraje. Quizás no como un medio que impulse su carrera, pero al menos como una manera de mostrar su historia al mundo. Vivimos en la edad dorada de la creación audiovisual y el cortometraje no tiene sitio por culpa de que un formato igual pero de pésima calidad le ha quitado el espacio. Es muy curioso. El panorama es bastante oscuro. Como veis, parece que el cortometraje está condenado a convertirse en una especie de teaser para conseguir inversión y apoyo. Pero para dejar el tema con un sabor más dulce, os quiero hablar de una iniciativa maravillosa. Seguro que muchos ya lo conocéis. Sois gente de cultura, no espero menos. Pero hace unos años se creó un festival de cine increíble. El Festival de Cine 7 Segundos. Es un festival con sede en Buenos Aires que consiste en una competición de cortometrajes de 7 segundos de duración. Parece que 7 segundos no dan para mucho, yo también lo pensaba. Pero creedme que hay cortos espectaculares. Lo mejor es que los publican en redes sociales. Y lo aún mejor es que donde más lo petan es en TikTok y en Instagram, las redes sociales del contenido corto. Os recomiendo que le echéis un ojo porque hay cortos muy interesantes. Además, puede ser una buena opción para cuando os dé el mono de la dopamina. En vez de poneros a deslizar como si no hubiese un mañana, os metéis en el perfil del festival y veis sus cortos. Investigando sobre el festival para este vídeo, me puse a pensar si existen opciones reales para potenciar el cortometraje. Iniciativas como la del Festival de Cine de 7 Segundos son maravillosas, pero no dejan de ser propuestas para un público muy de nicho. Y sinceramente, lo veo muy complicado. La realidad es que el cortometraje no interesa a prácticamente nadie. Es aún más triste que el único contacto de mucha gente con el cortometraje sea por los bodrios que hace Disney. Si ya era difícil, Disney aquí no ayuda nada.
Es una pena, pero parece que el cortometraje está condenado a convertirse en el cliché, a ser eso que un estudiante de cine hace con un móvil y 2 amigos. Pero yo no puedo evitar preguntarme cómo sería un mundo en el que el cortometraje tenga su espacio. El cine en las salas, las series en la tele y los cortos en el móvil. Por supuesto es un mundo ideal al que seguramente no llegaremos nunca, porque la realidad es que mucha gente ya ve las películas de 2 horas a cachos de 5 minutos. Y es una lástima, porque creo que si tuviésemos un poco más de criterio, el cortometraje nos daría aún más historias maravillosas. Podría ser muy interesante que plataformas como Netflix potenciasen el formato corto y vertical, con buenas historias que además no serían demasiado caras para sus productores. Pero en su lugar tenemos plataformas como ReelShort haciendo series en vertical, con capítulos de 1 minuto contando historias que le parecen malas hasta a ChatGPT. Como os digo, es una pena, porque cómo molaría tener esos cortos para ver en momentos puntuales y comentarlos con la gente, como hacemos ahora con las series y las películas. Pero ese espacio no existe y probablemente nunca existirá. Lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de los mejores cortos y rezar para que nos acaben llegando los que son verdaderamente buenos.